Oyentes y televidentes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Decisiones 2017, rumbo a las elecciones. Este programa eminentemente político, de análisis, especulaciones, cálculos y algunos entretelones del desarrollo de esta campaña electoral que arrancó hace rato. Los invitados para el día de hoy: Eder Ceballos, militante de Movimiento País, de mucha trayectoria también en el ámbito de la administración pública, y el otro invitado, Nilton Díaz, director provincial de CREO, Creando Oportunidades. El objetivo es conversar con ellos, se exponen sus puntos de vista, sus análisis con respecto también, no solo analizar el tema de las propias organizaciones, sino las demás que están participando en esta lid electoral. Eder, buenas noches. Un placer tenerlo, Nilton, igualmente, gracias por venir. Y comenzaremos por ver a los demás. Se trata, en primer lugar, de ver cómo ven el tema de este llamado acuerdo nacional. Ellos se definen gente de izquierda, es una agrupación también un poquito heterogénea con algunas figuras. Dentro de estas figuras, lógicamente, hay algunos que tienen alguna trayectoria política. Enrique Ayala, está Paco Moncayo, Alberto Acosta, bueno, un sector de Pachacuti. ¿Cómo la ven a ustedes, a este grupo de acuerdo, del acuerdo por el cambio? Unidad Popular también está allí, los ex-MPD, gente que en realidad fueron parte del inicial del proyecto político de país. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Esto es parte de la política, este tipo de uniones. Hay uniones de centro, izquierda, de extrema izquierda, de derecha, y hay todo también un conglomerado en algunas agrupaciones que toman de izquierda, de derecha y de centro. Pero todos conocemos la trayectoria de cada cual, de cada agrupación, y nosotros consideramos pues de que en su momento, cuando ya empiece la verdadera campaña electoral y ya las cartas estén echadas de manera definitiva, pues el electorado va a saber en su momento discernir hacia qué agrupación por qué agrupación votaría o se inclinaría, y ahí estarán pues básicamente pues lo que en un momento determinado ciertas agrupaciones políticas que tuvieron su oportunidad de servir a la nación, a su pueblo, en su momento no lo hicieron, y también pues se verán en otro andarivel un verdadero movimiento como es Alianza País, que durante 9 años pues ha gobernado este país y que se han visto los cambios planteados en toda instancia de la administración y de las instituciones. Sí, Eder, pero ¿cómo los ven? Lo que decía en la última parte de la pregunta, como decía, ¿cómo los ven estos que fueron en un momento dado parte de Movimiento País? Sí, es verdad, hace 9 años pues muchas agrupaciones se unieron. Sin embargo, cuando ya se empieza a gobernar, obviamente pues se notan las verdaderas intenciones de ciertos grupos y de ciertas personas que en su momento pues se van quedando a un lado, porque realmente con un proyecto político trazado, serio, como desde los inicios lo está llevando el compañero Rafael Correa, pues obviamente no tenían cabida ya en una estructura de un gobierno que siempre vela por el bienestar del pueblo. Bien. Nilton, la posición de Guillermo Lasso crea el partido, el movimiento, creo, ha tratado de lograr una especie de unificación de diferentes sectores políticos y tendencias. Tengo entendido que también con parte de estos sectores ha conversado, pero finalmente ellos han querido ir a su propio andarivel. Pero ¿cómo los verían ustedes a ellos? Porque sí les han abierto las puertas, tengo entendido, también a estos sectores para que puedan juntarse e ir juntos en un proyecto político. Sí, primero un saludo a toda la provincia de Manabí,
Un saludo para él, buen amigo, y para usted, Lenin. A ver, en política el tema son números, ¿sí? El movimiento, creo, ha tenido una manera de cada día aglutinar la mayor cantidad de organizaciones políticas y de sujetos políticos, desde el punto de vista de nuestra planificación. En el tema que usted decía de esta unidad nacional, mire, Lenín y la ciudadanía, Carrasco no representa el 1%, Acosta ya tuvo su participación y no llegó al 3%, entonces usted comienza a sumar y en realidad pues aún no alcanzan una cifra que permitan decir de que estamos a la par. Aquí la realidad es que existen dos fuerzas electorales que se están repartiendo todo el electorado. Es el movimiento Creo quien encabeza las intenciones del voto y el movimiento Alianza País. Por lo tanto, pues lo otro, la unidad, en un momento determinado van a terminar por integrarse a uno de estos dos movimientos. Como para aclarar, el tema de unidad no lo hemos tratado todavía, hablaba de esto, Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Qué decía, no? Estas agrupaciones que tienen estos personajes que no hay que, de todas maneras, desecharlos en política, porque recordemos que en política se puede ganar hasta por un voto. Así es, lo que acaba de pasar en el Perú, bueno, menos del 1%. Y hay un importante sector, pero digo, ustedes les hicieron apertura. Es muy difícil entonces para Creo y su proyecto político que fuera aceptado por ellos. Es difícil. ¿Cómo encontraron? ¿Qué apertura encontraron en ellos? ¿O qué condicionamientos encontraron ellos? Nosotros tuvimos una experiencia en las elecciones pasadas justamente con el Partido Social Cristiano y el resultado determina de que no son confiables para seguir llegando a un acuerdo, ¿sí? El movimiento Creo tiene una estructura y ha basado su trabajo a través de Compromiso Ecuador, con la cual tenemos 134 organizaciones políticas y sujetos políticos que apoyan la candidatura de Guillermo Lasso Mendoza. Hoy en día estamos trabajando en una nueva plataforma. ¿Sociales o políticas? Política. Políticas, 144. 134. Pero son organizaciones no organizaciones políticas reconocidas y no reconocidas. Sí. Entre todas. Y sujeto político. Por ejemplo, hoy día usted ve a este legislador de la provincia del Oro, Franco Romero, bueno, ya está con nosotros. Usted ve a Vicente Tallano, es legislador, está obviamente con nosotros. Dejó Alvarito. Ya, dejó Alvarito. Está Enrique Herrería, yo considero un buen legislador, un gran jurista de la ciudad de Guayaquil, está apoyando a Guillermo Lasso. Y así un sinnúmero de actores políticos. Estamos llegando a un acuerdo ya casi definitivo con el movimiento Suma. Creo que también eso es altamente positivo porque nadie puede dudarlo que el movimiento Suma tiene 5, 6, 7% y en 10 millones de votantes, pues, bueno, es un número muy significativo. Se están basando entonces para buscar, ¿cómo le llaman? Compromiso Ecuador, o sea, así es, sobre la base de los números, es decir, si yo represento un porcentaje importante, si soy importante para... Todos los ciudadanos son importantes. No, pero digo, no, hablan porque dice sujetos políticos, o sea, si yo soy importante, porque los números dicen que tengo una buena aceptación, entonces sí interesa a ser parte de Compromiso Ecuador. Indiscutiblemente, mire, hoy día tuvimos un acercamiento con los de Pachacuti, exactamente con Salvador Quispe. Eso no lo hace a Salvador Quispe más político, menos político, ni a Guillermo. Esto se trata de ganar la presidencia de la República y para ello necesitamos tener la mayor cantidad de nexos y de apoyo político. Y seguiremos en esa ruta de cada día aglutinar la mayor cantidad, como le decía, de actores políticos y de movimientos políticos. Bien, ¿qué le parece esa mecánica de Compromiso Ecuador? Que me hablaba de 140 y qué, 134. 134 organizaciones políticas, no sé, pero por lo menos así la manifiestan. ¿Es fácil juntar así? ¿Es parte también de la estrategia que ha tenido país para ganar unas elecciones, sumar así? Por supuesto, nosotros como movimiento, pues, nosotros conocemos, pues, de la estructura que tenemos en cada sector de la patria.
de Alianza País y también de los movimientos de verdadera izquierda que nos han acompañado y nos siguen acompañando y se están fortaleciendo justamente para enfrentar en las próximas elecciones, pues, que sabemos van a ser fuertemente disputadas debido a que vemos que se están juntando los que en algún momento gobernaron por más de 30 años nuestro país y están tratando de captar el poder, pero el pueblo es sabio y nosotros como Alianza País siempre estamos abiertos, amplios para recibir a todas las organizaciones y de hecho así lo estamos haciendo desde cada sector de la patria, en cada una de nuestras provincias, para ser mucho más fuerte de lo que fuimos y estamos convencidos de que las próximas elecciones vamos a triunfar con este fortalecimiento y obviamente pues encabezado por un líder, nuestro líder máximo que es nuestro compañero Rafael Correa, que mucho más allá de que sea o no sea candidato, pues él seguirá haciendo frente en nuestro movimiento y con los candidatos que oportunamente se darán a conocer, que irán a la cabeza en la presidencia, para la presidencia y vicepresidencia, pues son compañeros de amplia experiencia en su momento. Nosotros estamos, repito, convencidos de que los adherentes permanentes de nuestro movimiento en cada rincón de la patria están multiplicando mucho más adherentes porque ven de manera definitiva de que estos 9 años de gobiernos de nuestro movimiento Alianza País ha cambiado la patria y se comparan, muchas generaciones comparan las anteriores administraciones de gobierno que prácticamente pues tuvieron toda la oportunidad del mundo de desarrollar un país y no lo lograron por distintos intereses. Este gobierno lo ha logrado en serio y es por eso que estamos fortaleciéndonos internamente en nuestro movimiento y también ampliando con un sinnúmero de agrupaciones, asociaciones, pero asociaciones y agrupaciones que representan verdaderamente pueblo, como son las asociaciones gremiales de agricultores, de trabajadores, de verdaderos trabajadores, de las redes de maestros, que siempre están apoyándonos en cada una de nuestras decisiones. No sé, como que trato de entender de que las organizaciones que están al lado de Compromiso Ecuador es como que fueran generales sin soldados. No, de ninguna manera. Cada una de las asambleas que se han realizado en las diferentes ciudades del país he estado de manera personal y créanmelo, que son miles de personas e inclusive los locales donde se han realizado alguna de estas asambleas quedan cortos. ¿Cómo va el tema de la estructura en Manabí? Porque de todas maneras no podemos dejar de relevar de que Manabí representa el tercer electorado nacional, Nito. Indiscutible, mire, Manabí es un gran ejemplo de responsabilidad política de quienes hacemos la dirigencia. Hoy en día, orgullosamente, cada vez que tengo una entrevista doy cifras distintas. Es porque sumamos y lo hacemos en grande. Hoy en día, pues aparte de haber cumplido con cada una de las metas que se nos ha impuesto en cuanto a cumplimiento de estructura, hablo de directiva provincial, de directivas cantonales, de directivas parroquiales. Hoy en día hemos cumplido con el 100% también de la directiva en cada uno de los cantones de los diferentes frentes, tanto femenino como profesionales y de juventudes. Y más allá de eso también ya tenemos el equipo completito, estimado Lenín, para control electoral. Ya tenemos nuestra base técnica de cómo vamos a actuar para cuidar ese deseo ferviente de los ecuatorianos de querer ver a un Guillermo Lasso presidente de la República. Vamos a reiniciar una nueva esperanza para el pueblo del Ecuador. Estamos seguros de que lo vamos a lograr, porque lo que tenemos en este momento es una crisis económica producto de un mal administrador por 9 años. Bueno, ahí después lo vamos a tocar, esa mala administración. Bien,
Otra de estas organizaciones se llama La Unidad, liderada inicialmente por el abogado Jaime Nebot Sadi. Dicen algunos que están desempolvando, dicen otros que quieren volver a gobernar de alguna manera, si no lleguen a la presidencia, si sea con una asamblea. ¿Cómo ven en el fondo el tema de unidad? Algunas encuestas por allí reflejan alguna aceptación, pero ¿qué significa para el país la presencia de esta unidad? Bueno, nosotros consideramos de que son unidades lógicas políticamente, pues que en un tiempo electoral como el que se avecina, pues se empiezan a reunir nuevamente y nuevamente para fracasar, porque ya los conocemos y la generación nueva que ya empieza a sufragar está acostumbrada de recibir obras por un gobierno serio que más de 9 años ha estado gobernando la patria, y ellos se van a enterar por sus padres y por las generaciones anteriores de que la oportunidad que tuvieron ellos, y hablo del Partido Social Cristiano, de gobernar no solamente con el señor presidente León Férez Cordero, sino los cogobiernos que tuvieron durante tantos años con distintos presidentes, no lograron hacer absolutamente ni el 10% de lo que nuestro gobierno acompañado por el compañero Rafael Correa, liderado por él, ha logrado. Es decir, nosotros nos tienen sin cuidado, más bien vemos los toros de lejos. Sé que, y vemos públicamente que cada semana se unen y al siguiente semana se desunen y empiezan a hablar entre ellos, no tan bien. Entonces, es una política que ya afortunadamente se está enterrando en la patria. Bien. Usted dijo, Nilton, algo así de no eran confiables, hablando sobre el tema del Partido Social Cristiano. ¿Qué es en verdad lo que pasó? ¿Por qué ese rompimiento? Justamente un acuerdo político que se dio en las elecciones anteriores con el movimiento Creo, pero que el único que cumplió fue justamente el movimiento Creo, y el Partido Social Cristiano no le cumplió ese acuerdo establecido. Para los televidentes, sí es factible decirnos algo de eso, aquellos que no conocen. Bueno, yo creo que más bien eso es cosa del pasado, y eso más bien nos deja una lección, la cual la estamos poniendo en práctica hoy en día. Pero la alianza, ¿cómo era? Tipo, o sea, ¿en qué no cumplió el Partido Social Básicamente Cristiano? en la ciudad de Guayaquil con asambleístas y el apoyo hacia Guillermo Lazo. O sea, el tema era, se habían llegado a un compromiso en el Correcto. tema de los asambleístas, y en eso no cumplieron ellos. Sí, no se cumplió totalmente el apoyo hacia Guillermo Lazo, pero eso es cosa del pasado. Guillermo recién empezaba pues a dar sus primeros pasos en política, y más que nada en la obtención de la presidencia de la República, que es un tema totalmente distinto a la obtención de una curul en un gobierno autónomo descentralizado o de una alcaldía, sin desmerecer, pero la presidencia de la República es un tema totalmente diferente. Usted estaba en la plana mayor de Creo, y se comentaba allí de que se trataba de buscar un entendimiento, de que desistiera de su posición de ser candidato a la presidencia para que pudiese ser Jaime Nebot, con la oferta de que Guillermo Lazo fuese el candidato posteriormente a la alcaldía. ¿Hubo algo de eso? Bueno, pues todos los ciudadanos tenemos derecho a pensar desde diferente óptica, y esos no son sino solo rumores, más bien lo contrario, estimado Lenín. Guillermo Lazo lo ha dicho desde el primer día, que él pretende la candidatura a la presidencia de la República, y que obviamente hoy, después de tantos años de trabajo y de haber obtenido la mayor red territorial en cuanto a estructura, estamos seguros más bien que vamos a obtener la presidencia de la República. Yo me refería a que le habían hecho esa propuesta a Guillermo Lazo. No, eso es algo descabellado. Guillermo, reitero, él lo ha dicho desde el primer día que ingresó a la arena política: quiero y aspiro primero ser candidato a la presidencia de la República y luego ganar las elecciones.
siempre ha sido la opción que él busca, no otro tipo de participación, totalmente claro y contundente. Alguna vez que le hice una entrevista aquí, incluso cuando se trataba el tema de Correa, me acuerdo que le pregunté si va a Correa usted candidato, me dijo sí, si no va a Correa también. Correcto. Sí. O sea, en todo caso, él no iba a desistir de su posición de ser candidato. Digamos, es que para eso lo sabemos y lo conocemos de manera contundente, lo reitero, en conversaciones pues de manera interna de estructura, él nos lo ha expresado a nosotros y con mucha claridad. Y cuando nosotros lo expresamos hacia los ciudadanos, también lo hacemos con firmeza. Sí, Guillermo Lasso Mendoza aspira la candidatura a la presidencia de la República y luego ganar las elecciones. Perfecto. Bien, estamos en Decisiones. Eder Ceballos de Movimiento País y Nilton Díaz de Creo. Volveremos en un momento. Llega a Ecuador el dúo ganador de discos de oro y platino. 21 horas. Centro de Eventos La Esperanza. ¡Paz! No te lo puedes perder. ¿Quién me puede dar una mano con esta pared? No te preocupes, nena, que aquí llega tu bro para darte una mano con mi mango ergonómico. Super ajustable, cerdas resistentes, largas y potentes que no secan fácilmente. Con mi banda de acero de primera calidad y un bling bling, ya tú sabes, compro pa' vacilar. Bro, cha, cha, bro, cha, cha, bro, cha, cha. Wilson, oye, me gusta tu estilo. Brochas Wilson, el king de las brochas. Chicactus, un alma de guerrero, te ofrece los mejores cortes de carnes americanos, argentinos y comidas Tex-Mex. Un lugar acogedor para tu familia y todos tus amigos. No olvides que el cumpleañero no paga y de lunes a jueves el tercer plato es totalmente gratis. Reservaciones al 098-509-0269, al 093-999-5954. Estamos ubicados en la avenida Maraví y el río Amazonas, sector Los Pinos. En el umbral de una nueva era tecnológica, el mejor sistema de televisión por cable llega a Chone para dar el máximo entretenimiento. Un servicio al cliente élite, una gama de canales para su familia y la más variada programación. Solo la encuentras aquí, en Intercable. Contáctanos al 2360-301. Estamos ubicados en Chone, calle Washington y Colón. Estamos en Decisiones rumbo a las elecciones 2017 con nuestro invitado Eder Ceballos, Movimiento País, Nilton Díaz de Creo. Nilton, ¿qué opciones le ve usted a la gente del país para continuar con su proyecto político el 2017 frente a lo que plantea el partido de ustedes, el movimiento de ustedes? Porque de alguna manera, es verdad, ahí siempre existirá un desgaste político de tantos años, pero de hecho están reconociendo de que siguen siendo una fortaleza. Y usted ha hablado de que prácticamente serían los dos sectores que se enfrentarían en realidad y que tendrían el mayor número de votos. ¿Tienen méritos para seguir? ¿Usted cree que vale la pena que ellos sigan pensando en ganar las elecciones? Mire, Lenín, el análisis macroeconómico, ¿sí?, más allá de deseo, de afán de aparecer de una u otra manera, inclusive con cifras, es que el Estado ecuatoriano hoy en día se encuentra en crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Por un mal manejo de este gobierno. Indiscutible que se inició, creo yo, con un paso de una experiencia y lo estaban logrando. Pero al final de estos 9 años, encontramos a un Estado ecuatoriano con problemas muy, pero demasiado serios en cuanto a la economía. Hablamos de que por segundo año consecutivo se aprueba un presupuesto con un déficit que, créanme, vergonzoso, que supera los 7.000 millones de dólares. Todos los analistas económicos determinan de que ese valor no es real, sino que supera los 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, el ciudadano común que va a la calle, que va al mercado, sabe que el dinero no le alcanza. ¿Por qué?
hasta la ley de equidad financiera, le suba a una Coca-Cola 75 centavos, pues eso va a afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Sabemos realmente lo que está ocurriendo, todos los indicadores económicos y todos los analistas económicos lo determinan. No estamos en nuestro mejor momento y al mismo tiempo nuestra imagen a nivel internacional lo está determinando. El gobierno nacional saca bonos por $1.000 millones a 10.75, créanmelo, vergonzoso. Lo digo porque soy economista y porque en realidad entiendo bien estos asuntos macroeconómicos. Eso es vergonzoso, estimado Rafael Correa, que nuestro país salga a ofrecer 10.75 de tasa de interés. Vaya aquí a la Asociación de Bancos a un crédito a largo plazo de un emprendimiento, se lo dan al 8%, y ya estuve en un foro económico y existe dinero aquí en el país a ese precio. Salimos a eso y eso ni siquiera es suficiente, lo que pasa es que no lo pudimos colocar. Entonces esas son las cifras que realmente determinan el estado el estado en el cual se encuentra el Ecuador, y de eso no lo podemos ocultar. Las razones, o sea, no serían justificativos como para que el país intente seguir gobernando. Yo creo que no, yo pienso que cumplieron un ciclo. Pueden haber buenos funcionarios como en todo gobierno, aquí no podemos satanizar a todos, ¿no? Pero asimismo, hoy en día nos encontramos con una vergüenza nacional. Tienen a un señor de apellido Bravo que la ministra el asunto del sector petrolero, ¿sí? Donde vemos despilfarro económico, donde se gastan $200 millones en enseñarle inglés a los trabajadores en Esmeralda de la refinería. O sea, esas son cosas que no son orgullo para los ecuatorianos. Eso reiteramos nosotros los de Movimiento Creo. Eso es que son pésimos administradores y con tremendo boom petrolero que tuvimos de precios que sobrepasaron los $100. No es posible que la deuda externa del Ecuador se haya cuadriplicado, perdónenme usted. ¿Dónde estamos? Y esa es la verdad. Los indicadores económicos determinan de que hay una pésima administración del sector público y el Estado no puede continuar de esa manera. ¿Qué dice don Eder? Bueno, yo no hablo con cifras, hablo con hechos, y si hablamos de vergüenza, yo creo que las obras lo dicen todo. Ojalá que siga este gobierno dando vergüenza, haciendo obras, haciendo vías, atendiendo a la salud, atendiendo a la educación, atendiendo a los momentos de emergencia como los actuales que vivimos, a un gobierno organizado, un gobierno que sabe hacia dónde camina, sabe el norte hacia dónde tiene que llevar la patria. Es verdad que existen problemas económicos, y no solamente el problema económico es del país. El problema económico es a nivel de Latinoamérica y mundial. Y los problemas económicos no se los superan de la noche a la mañana. Y eso lo sabemos todos. No soy economista, sin embargo, pues lo hemos vivido en anteriores gobiernos, y en anteriores gobiernos han demorado años en recuperarse. Nosotros, con un gobierno responsable, con medidas adecuadas, hemos sabido solventar el problema que se nos vino por problemas mundiales, por problemas de carácter mundial en cuestiones económicas. Sin embargo, pues repito, ojalá que siga la vergüenza, construyendo lo que todos hemos construido, lo que nunca lograron, aquellos que se quieren unir ahora para enfrentar a un gobierno serio, a un movimiento serio que ha representado un gobierno por más de 9 años, y que algunos también se tratan de desligar de esos grupos, y que también fueron poder en su momento y que tuvieron mucho que ver en los problemas económicos que tuvimos antes, y que, por ejemplo, podemos demostrar de que el desempleo anteriormente era porque todos los recursos se los administraba inadecuadamente y se daban por intereses personales
y de grupos y no iba directamente al pueblo, como las obras que hace este gobierno a través de un compañero que ha entregado su vida para servir a la patria, como es el compañero Rafael Correa, que lo ha demostrado día a día. Eder, usted trata entonces de decirnos que el tema, ya refiriéndose al tema de Guillermo Lasso, también ha sido parte de esto. Claro. O sea, parte de la historia, claro que sí, de los problemas económicos que ha tenido el país o de las crisis que han existido en el Pero país. es que la historia, no la podemos negar. No la podemos negar. El señor Guillermo Lasso fue miembro de gobiernos anteriores y asesor económico donde si vemos las cifras, pues en algún momento también nos damos cuenta que fueron administraciones pésimas económicamente. El petróleo siempre ha existido en la patria y siempre ha ingresado recursos por el petróleo. Sin embargo, ningún gobierno lo ha sabido plasmar en obras y sobre todo en atención al pueblo, como el gobierno del economista Rafael Correa. A Guillermo se lo ha calificado, se lo ha endilgado y se le han hecho una serie de acusaciones en la participación política, puntualmente el tema de Yamil Maguad, ¿no? ¿Cuánto eso puede pesar en esta campaña electoral? Porque hay algunos que dicen que en campaña electoral todo vale, desde verdades hasta falacias. Así es. Hasta falacias. Entonces, ¿qué tanto podría pesar esas imputaciones que se le hacen a Guillermo Lasso? Bueno, quisiera en primer lugar que me dé la oportunidad de responder dos cositas. La primera, la obra pública que hay que reconocerla, hay que hacerlo, porque esto es un hecho real. Pero, ¿cuál es la gran obra pública de este gobierno? Que se nos gastan 1.200 millones de dólares en el Aromo para nada y que nos engañaron y nos siguen engañando de que van a inaugurar una refinería. Eso es vergonzoso, eso sí es vergonzoso. Que la gran obra pública en salud, estimado Lenín, Chone, nuestra bella ciudad de Chone, un hospital de 130 camas y con tremenda desgracia y por aumento poblacional, ahora se está llevando a efecto una construcción de 80 camas. Esa es la gran obra, retroceder en el tiempo cuando el número poblacional aumenta. Esa no es una gran obra pública, eso es vergüenza, cómo se castiga a los pueblos. Lo otro, quisiera contestar enfáticamente porque lo conozco. Guillermo Lasso, para conocimiento, estimado Lenín y estimado Eder, él no solo ha participado de un solo gobierno, ha participado de varios gobiernos que le han pedido, ¿sí?, que le ayude con algunas gestiones de administración y de participación más que nada a nivel internacional. Y le pongo un ejemplo, Lucio Gutiérrez quería tener un acercamiento con el presidente de los Estados Unidos y no había quien lo hiciera. Acudió a Guillermo Lasso y le pidió de favor de que le lograra tener un acercamiento. Y obviamente que se dio gracias a la participación de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ha participado de varios, y entre ellos el señor Jaime Nebot le pidió a Guillermo Lasso de que le lleve adelante el proyecto de la construcción de la terminal terrestre de Guayaquil, que es orgullo de los ecuatorianos. Pero Guillermo Lasso no es social cristiano. Guillermo Lasso es aquel hombre que llega a contribuir, a mostrar, a enseñar cómo se logra una gran obra. ¿Que participó en otros gobiernos? Claro que sí. Fue gobernador de la provincia de Guaya, y cuando se da la crisis financiera que terminó con una crisis bancaria, Guillermo Lasso Mendoza era gobernador de la provincia del Guaya. Por lo tanto, un gobernador de una provincia no tiene nada que ver con los problemas quienes manejan las cuestiones económicas de un país. Guillermo Lasso pasó a ser superministro. Obviamente, y le digo cuántos días estuvo. Estuvo 37 días. ¿Sabes por qué renunció? Porque él hizo la sugerencia de los caminos que debía seguir el Ecuador
para poder salir de la crisis. Entonces le dijeron, no, don Guillermo, esa no es la manera correcta. Estableció y dijo, entonces yo no puedo continuar siendo ministro. Y solo tuvo 37 días y renunció porque no le aceptaron los cambios que él iba a realizar. Por lo tanto, es un hombre del cual los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos. Allí le sacaron también información, el video de eso, recuerdo, con la propuesta, y le hacían la consulta de subir el IVA. Mire, están las declaraciones de él, recuerdo eso. Yo veo todavía esos videos que están saliendo hoy en día en las redes sociales. En política, o por lo menos mi poca experiencia, lo que más existen es rumores, lo que más hay es promesa. Hay que ver, pues, cuál era el sentido de bajar el IVA o de subir el IVA. Por ejemplo, nosotros votamos para el super Rafael Correa y termina metiéndonos una salvaguardia que, discúlpenme, por una goleada de 10-0 a favor de que aumente la pobreza. Esa es la realidad, y yo estoy seguro que el presidente Rafael Correa, cuando inició su deseo de querer desarrollar al país, jamás imaginó que iba a tomar medidas de esa naturaleza. Estoy seguro. O sea, la propuesta de él entonces en ese momento ameritaba las circunstancias económicas de subir el IVA. Debe haber existido argumentos necesarios para que lo haya expresado de esa manera. Es una crisis muy dura en eso, demasiado dura, y había necesidades. Tienes que mirar los tiempos, debemos O sea, mirar los tiempos. Hay que ubicarse en el escenario del momento. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, 2% del IVA, sin satanizar o sacarlo a Guillermo Lasso de este conversatorio. Mire, la salvaguardia hasta el 45%. Sí, no, eso no ¿Sí? duda de la salvaguardia. Nosotros nos pusieron las cámaras que pagábamos 0, ahora paga el 40%. Así es. Entonces, reitero, con toda seguridad, o sea, Rafael Correa en su momento no pensó que iría a tomar una decisión de esa naturaleza. Las circunstancias hacen de que se tomen medidas los económicas. Escenarios se presentan y merecen una receta, y cada gobierno determina la que quiere utilizar. Perfecto. ¿Sí? A ver, don Eder, vamos, esta cuestión dice Nilton, pues el tema de las obras que se ven, un tema del hospital, ahí. Usted ha estado en la administración pública y ha estado en un ministerio importantísimo para Manabí, para el país, como fue el Ministerio de Transporte, fue el director provincial. ¿Usted cree que con los recursos que hubieron, o que existieron, se hizo una gran... Por lo menos hablemos del tema de Manabí, de las obras en Manabí, que digamos que son evidentes, ¿no? Y lo que dice Nilton, hay que reconocer que se ha hecho una obra también. Así es. ¿Qué es más o menos de lo que usted cree que ha sido significativo para Manabí en eso? Sí, efectivamente. Pero antes que nada, pues, sí, y no solamente el hospital de Chone vamos a construir y estamos construyendo, sino con menos cámaras. Hemos construido más de 21 hospitales, y un orgullo para Portoviejo, Manabí y el país es el hospital de especialidades que en los próximos meses se estará inaugurando y que va a ser un hospital prácticamente nacional. 13.500 millones de dólares ha invertido el gobierno en los 9 años en salud. Más de 25.000 profesionales nuevos en salud ha generado un gobierno serio y responsable, y también, obviamente, pues en capacitación, incluso hasta en el extranjero. La reducción de la desnutrición infantil antes de este gobierno estaba en el 1.1%. Ahora lo bajamos al 0.4% en la nutrición infantil, y por eso somos reconocidos internacionalmente. Y así, bien que sigamos dando vergüenza, construyendo patria con salud. Efectivamente, 4 años, 8 meses estuve en la dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y fue un trabajo arduo y continúa siendo arduo en este ministerio. No había descanso, y el orgullo que me llevo como manabita, más como funcionario, del estado que encontramos las vías en nuestro gobierno.
realmente una vergüenza, y más en Manabí. Más de 1.300 kilómetros de la vía de la red estatal no servían ni el 10%. Y lo peor, que las vías se contrataban cada 2 años. ¿Cómo es eso? Claro, cada 2 años en los anteriores gobiernos se contrataba la Montecristi-Jipijapa, por ejemplo, la Montecristi-Jipijapa-Guayaquil. Y resulta, pues, porque seguramente era un negocio pues contratar cada 2 años. Un gobierno serio, como el del compañero Rafael Correa, dispuso la atención a las vías manavitas que se construyan con la mejor técnica y de la mejor manera, y lo más rápidamente posible. Creo que lo logramos, y fui parte de eso, de lo cual me enorgullezco. Pero también la inversión, solamente en vialidad, hasta cuando tuvimos conocimiento, superaban los 1.300 millones de dólares en construcción de vías, de puentes, de ayudar ciudades, municipios que no tenían cómo hacer vías a los largos y calles. Nosotros también le contribuimos, y eso cambió la provincia. Y construir vías significa desarrollo, significa primero a la cuestión productiva, a la agrícola. Gastábamos menos combustibles y llegar de un lado a otro, menos repuestos, menos llantas, menos tiempo. Ya en Manabí y en el país es un placer conducir. Antes, cuando uno se pensaba trasladar de una provincia a otra, claro que uno pensaba una y hasta 3 veces para poder trasladarse. No existían vías, no existían vías. Este gobierno serio y responsable creyó que lo primero que debía que hacer eran las vías de la patria, y las vías de Manabí era la provincia menos atendida en vialidad, y con orgullo puedo decirlo que en este gobierno es la mejor atendida en recursos. Claro, estábamos desprotegidos, una de las provincias más grandes en red vial, y nosotros consideramos pues que el trabajo fue muy bueno, y hay íconos de proyectos, por ejemplo el puente Bahía, donde trabajamos 24 horas y los 7 días, incluso pusimos cámaras para poder monitorear las horas de la madrugada a estos señores constructores que pudieran terminar este puente, y prácticamente pues también es un orgullo nacional, y es un puente emblemático, y de eso pues construimos más de 73 puentes en la provincia, en lo que va de este gobierno. Bien. Milton, el tema económico es un tema difícil, indiscutiblemente, y no lo podemos negar, de que somos parte también de un mundo globalizado, pero cada país tiene sus particularidades. Guillermo Lasso, con una excelente experiencia en el tema de la banca, y el que esté en la banca le permite tener una percepción más amplia, tal vez, por el tipo de negocio de la economía, porque el negocio del dinero es un negocio delicado, puede ser rentable, pero es un negocio delicado. Frente a la actual situación, ¿qué ofrece Guillermo Lasso para convencer a las personas de que él tiene la mejor opción para salir de esta situación en la que estamos? ¿Cómo solucionar los problemas? Acuérdense que ya tuvimos un presidente que decía: yo sé cómo hacerlo, porque ese fue el eslogan, ¿no? Que yo sé cómo hacerlo. Parece que le enseñaron en Harvard, pero en el camino se le perdieron los libros. Y digo yo, la gente espera una propuesta, pero ya no solamente las propuestas líricas, ¿no? Claro. Sino cuestiones concretas, cuestiones prácticas. Y usted es un hombre también de negocios, usted está en una actividad comercial, o sea, vive de cerca el día a día del negocio, de la actividad.
Guillermo Lazo, lógico en su dimensión, o sea, ¿cómo salir de esto? ¿Qué es lo que creo le plantearía así a la gente para convencerlo? Porque en política hay que convencer con propuestas. Bueno, más allá del deseo de una persona, es la responsabilidad de determinar los problemas existentes en el país. Y Guillermo establece dentro de su plan, número 1, lograr una plaza de trabajo para los ecuatorianos. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de la inversión, pero le pongo un ejemplo práctico. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de mi primer emprendimiento, y le voy a decir lo siguiente, estimado Lenín de la ciudadanía. Ese primer emprendimiento propuesto desde el movimiento Creo, establece y recoge algunos de los elementos que hoy día el gobierno nacional actual ha implementado, con una diferencia. Por ejemplo, este gobierno determina una exoneración de impuestos del 10, la exoneración de impuestos por 10 años a un nuevo emprendimiento, pero sin embargo no hay financiamiento. Desde el punto de vista de Guillermo Lazo, el emprendimiento debe estar con la exoneración, ¿sí?, de pago de impuestos a la renta por no menos de 10 años. En el caso del plan de Guillermo Lazo, es para aquellos que generen por lo menos 10 plazas de trabajo. Pero aquí viene la diferenciación. Si usted tiene una gran idea y quiere llevar adelante un emprendimiento, ¿con qué plata lo realiza? ¿Con qué dinero? ¿Con qué inversión? Guillermo Lazo Mendoza establece de que a ese proyecto justamente tenemos que aumentarle la creación de un fondo de participación para los emprendedores. Es decir, financiar ese anhelo de aquel hombre que sale graduado de una universidad para llevar adelante un emprendimiento. Financiarle, darle un crédito con la creación de un fondo que le va a permitir poder invertir y llevar adelante pues ese proyecto de emprendimiento. Y ahí ya existe una diferenciación. Y decía que nosotros hacemos en base a estudios que realmente pues son por demás técnicos. Hemos encontrado que la pérdida de plazas de trabajo en el país está en este momento por no menos de 150.000 plazas que se han perdido de trabajo, ¿sí? 80.000 estaban establecidas y llegó hasta 100.000 hasta antes del tema del desastre natural. Hoy en día en Manabí, pues usted sabe cuántas plazas hemos perdido, que bordean, estimamos pues algunos miles, algunas decenas de miles. Por lo tanto, Guillermo apunta de que es tan importante luchar por una plaza de trabajo para los ecuatorianos. Plan como este de mi primer emprendimiento. Eso implica que usted hablando que tiene que estar ese emprendimiento acompañado del tema crediticio, ¿no es cierto? Así es. Ok, pero ese tema inversión. Ese tema de crediticio significan dinero, ¿y esos dineros de dónde salen? Esos dineros van a ser propuestos. Vamos a tener inversionistas que están prestos a hacerlo ya para el Ecuador. Tenemos una diferenciación también con lo que está ocurriendo ahora. Nosotros no propendemos endeudamiento de parte del sector público, de parte del Estado ecuatoriano. Creemos de que si los chinos, los rusos quieren venir a invertir al Ecuador, que lo hagan de manera directa. Es decir, si aquí la Hyundai quiere instalar una nueva planta, que vengan y que lo hagan con la garantía y el aval del gobierno nacional, pero que ellos sean responsables de esa inversión y que se respete de que la mano de obra tiene que ser totalmente ecuatoriana, pero ya no de un endeudamiento y que solo el Estado sea responsable. No, que ellos vengan y determinen e instalen sus talleres, sus fábricas, con la garantía del Estado ecuatoriano. De esa manera que establecemos de que comenzamos a lograr lo que se debe hacer hoy en día en la economía ecuatoriana, achicar el tamaño del Estado, disminuir el tamaño del Estado. Pero estábamos en el tema del primer emprendimiento, o sea, yo para dar, a ver, perfecto, voy a apoyar el primer emprendimiento, o este emprendimiento quiero apoyarlo y voy a darle crédito. Lo digo yo, ¿ese crédito de dónde sale? ¿Un crédito que la banca privada? Es un fondo que se va a establecer, a ver, determinar en primer lugar la cantidad de dinero, y eso lo establece el Estado. Lo lleva
y lo determina como un fondo disponible para mi primer emprendimiento. Sí, pero digo yo, pero ese dinero ¿de dónde sale? Sale del presupuesto general del Estado. Tiene que ser obviamente tiene que ser, porque todo ¿Y movimiento con eso, económico... ¿cuánto se estima que con este tipo de proyectos, para decirle, a ver, señores, con esto vamos a generar operaciones crediticias para emprendimientos que significan 100.000 empleos, 50.000 o 100 empleos? O sea, bueno, obviamente, por eso es que digo es un plan integral, ¿no? Estoy hablando de uno de los planes con los sí, cuales Guillermo Lasso... concreto para entenderlo, porque, a ver, a mí me dicen, a ver, vamos a apoyarlo, pero sucede que es mi primer emprendimiento y de repente me dice, pero usted necesita una garantía. Y da cuenta de que yo le voy a dar el dinero solamente a usted, ¿no? Necesito tener algo que respalde, ok, un bien inmueble, y si no lo tengo echado. O sea, siempre este tipo de ofrecimiento, cuando hablo yo de apoyo crediticio, implica que si es banca privada, banca del Estado, llámese Banecuador, por decir, todos piden una serie de detalles. Los detalles que nosotros tenemos sobre esa inquietud de la que usted me habla, está determinado que asumimos que es capital de riesgo. Y aquel emprendedor que no logró sacar adelante su emprendimiento, ¿sí?, no es que se lo va a castigar de ninguna manera. Para eso existen los seguros. Un capital de riesgo, pero que ampara a aquel emprendedor para que inicie su actividad. Lo mismo, le voy a poner... O sea, se establece un seguro de riesgo, pero y claro, eso se está... pero por favor, si no tiene sentido. Claro, lo que actualmente se está haciendo con los pequeños agricultores. Así está establecido. El tema del invierno, pues entonces hay un... Y tenemos otro plan, por ejemplo, en el sector agrícola. Algo muy parecido, pero con una diferenciación. Le permitimos, se entrega el crédito, pero también le permitimos la importación, ¿sí?, de maquinaria por una sola vez exonerada de impuestos. Es decir, el sector arrocero de aquí, de nuestra cuenca aquí de los bajos del Cantón Rocafuerte, entre Charapotó, es productora de arroz. Usted viene y quiere sembrar 10 hectáreas y le garantizamos, el Estado, en la administración de don Guillermo Lasso Mendoza, le garantiza algunas cosas, algunos elementos. Primero, crédito. Segundo, importación de maquinaria sin aranceles. Una máquina cosechadora a lo mejor cuesta $10.000. Con Guillermo Lasso le va a permitir que este emprendedor que está llevando a efecto este plan traiga maquinaria exonerada de impuestos. Pero continuamos con ese proyecto. Al mismo tiempo establecemos, como se establece un crédito con el Estado, establecemos que la producción, que es el problema de la comercialización que existe en el país, va a estar garantizado de la compra de lo que se produce. ¿A través de qué? A través de la creación de las bolsas de producto, ¿sí?, y garantizar la adquisición de lo que se produce. El Estado tendrá que obligatoriamente tener nexo para esa producción, poderla ubicar en el mercado nacional o en el mercado internacional. De esa manera seguimos sumando los elementos. Y la última, ya no esos préstamos de Ban Ecuador de 1 año, de 2 años, que no permiten desarrollo sostenible. No, los créditos tienen que ser créditos blandos, desde los 5 años, 10 años, 20 años y 30 años, dependiendo del tamaño del emprendimiento. Este garantiza la continuidad de los procesos de producción de los diferentes sectores de la producción. Entonces, pues, ya este emprendedor no se va a encontrar asfixiado de que a los 11 meses, porque sacó un crédito a 1 año, tiene que entregar todo con lo que ha dispuesto. No, la idea es que este mismo emprendedor aumente su capital, y lo que hace es pagar tasas mensuales que en realidad no le van a permitir a disminuir su capital de operación. Entonces, pues, esa es una idea grandiosa con un círculo perfecto de cómo llevar adelante un emprendimiento, mirando siempre de que no es a corto plazo. No, la idea de Guillermo Lasso es que los emprendimientos, que los diferentes sectores productivos comiencen a reactivarse, pero no a corto plazo, sino a largo plazo con créditos blandos.
No, es súper interesante porque definitivamente el tema crediticio es clave, pero ahí sigo pensando de dónde salen los dineros del Estado. Entonces, mire, estimado Lenín, permítame decirle algo. Un poquito complicado. Permítame decirle algo. El tema mundial, o sea, veo la crisis mundial. Permítame decirle algo. ¿Cómo no? ¿Usted sabe cuánto es el problema del Ecuador ¿Cuánto? para por lo menos equilibrar sus finanzas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto necesita el Ecuador para equilibrar las finanzas? Debe estar por los 12.000 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto significa 12.000 millones de dólares para el mundo? No significa casi nada. De lo que se trata es de generar confianza para que el mundo confíe en el Ecuador y vengan y logren invertir en nuestro país. De eso se trata. Y que nosotros como Estado ecuatoriano también al mismo tiempo estar en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, la propuesta de Guillermo Lasso es esa, que el mundo venga al Ecuador y que invierta, y que el Ecuador salga a todo el mundo a expresarle, a entregarle su producción y de todo lo que es capaz. No son dos cosas distintas. La una estamos hablando del emprendimiento de aquí, y el otro que vengan de afuera acá, es decir, venga a invertir. Por el lado de la inversión sí, es paralelo. Sí, y está vinculado, una empresa, es vinculante. Empresa, pero eso es eso, hablamos del emprendimiento del de aquí, del que quiere avanzar acá. Ahí está nuestro plan. El tema, la escasez de dinero, a veces, por eso, bueno, allí, por eso... Confianza, estimado Lenín, eso es lo que buscamos desde la administración de Guillermo Lasso. ¿Cómo hacerlo? Es lo que digo yo, ¿cómo hacerlo? Es que a mí se me provocó un trauma ese de yo sé cómo hacerlo, y después, bueno de malos ya sabemos lo que pasó, ¿no? Don Eder, así es. Este tipo de propuestas, ¿no han sido capaces ustedes de hacerla o hay cosas que se están haciendo? De lo que he escuchado aquí al compañero, pues, al parecer pues hemos estado en una burbuja y nuestra patria ha crecido sola en estos 9 años. La seriedad de este gobierno a nivel internacional ha hecho que la ayuda internacional y los créditos internacionales fluyan para construir patria, construir obras. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a nivel internacional, primeramente, una estabilidad política, una estabilidad económica. Recordemos que antes teníamos presidente de meses. Este gobierno ya supera los 9 años y prácticamente pues ha tenido totalmente estabilizada la economía, la política y la seguridad de los ecuatorianos. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Nuestro movimiento considera de que hay que continuar con la obra, pero más que con la obra, en construcción de hidroeléctrica, en construcción de vías, en construcción de hospitales y en construcción de distintas facilidades pesqueras, puertos, aeropuertos. Es también continuar sirviendo al más desposeído y dándole empoderamiento. Uno de los logros más importantes de este gobierno es justamente el empoderamiento ciudadano. Antes, para ir a una institución pública, tenía que pensarlo como ciudadano común, como gente de pueblo, varias veces para poder ir. Y si es que lo atendían, y de qué manera lo atendían. Este gobierno responsable le dio ese poder ciudadano y prácticamente pues ahora los escalones se achicaron y estamos trabajando incluso horizontalmente con la gente llana de pueblo, que día a día va a las instituciones públicas y va a ser atendida con rapidez, calidez y de la mejor manera, solucionando problemas, con un gobierno serio. ¿Queremos continuar con eso?
Y particularmente en Manabí me quedaba con una respuesta o con un comentario al respecto de la refinería. Qué orgulloso me siento realmente de pertenecer al movimiento país y seguir a nuestro líder, compañero Rafael Correa, como manabita. Porque lo primero que pensó, una de las primeras cosas que pensó, es justamente desarrollar la provincia de Manabí, para que de este punto irradie a toda la patria. Y una de esas obras emblemáticas es justamente la refinería y llegar incluso hasta una petroquímica. Pero ya hablamos de la crisis, no la crisis solamente del país, sino a nivel mundial, a nivel global, que sí ha tenido traspiés en el desarrollo, en los cronogramas que nos hemos planteado como gobierno para que esto se haga efectivo, pero este es un gobierno serio, que continúan los esfuerzos para poderla terminar, y por eso queremos continuar. Y la ciudadanía conoce, el pueblo conoce realmente. Cada vez que viene un ministro, cada vez que habla el compañero vicepresidente Jorge Glass, que siempre prácticamente vive aquí en Manabí, está pendiente de nuestro desarrollo, la gente les cree, la gente nos cree, porque siempre las obras hablan más que 1000 palabras. Milton, usted tocó el tema del desempleo. Yo vi una cifra por ahí, el Ecuador ha llegado al 5.3% la tasa de desempleo, ¿no? Ya es preocupante. Pero en cambio me llama una cosa la atención, vi una información de Alemania, y eso justo me tocó comentarlo, y Alemania está con una tasa de desempleo mayor que la nuestra. ¿Cómo entender usted, que es economista, un país con muchos capitales? Oiga, esto de la crisis mundial a veces como que no le damos importancia, cuánto puede influir. Y no hablemos del tema de Italia, de Grecia o de España, que eso ya asusta, ¿no? Por eso vemos la desesperación de Europa y la situación que está pasando Europa. Pero ¿cómo entender estas desigualdades así? Que este país así, chiquito, digo, no sé, tal vez andamos un poquito mejor que los otros sin ser lo ideal o lo que aspiramos. A ver, nadie puede ocultar de que el desenvolvimiento macroeconómico en todos los países del mundo ha tenido una connotación, por lo menos efectivamente en la última década, nadie lo podemos negar. El tema de Grecia y todo este tipo de cosas influyen en el mundo. El tema último de Gran Bretaña, cuando decidieron pues como querer independizarse un poco, y la gran mayoría dijo, por favor, ahora nos toca a nosotros. Me hace acuerdo usted de algo que también, que lo cité, que lo pude hacer público, una información que decía, cuando China se resfría, cuando China estornuda, el mundo se resfría. Así, indiscutiblemente. Pero también comencemos a ver lo que pasa en el Ecuador, indiscutible. A ver, hace un momento el ingeniero Ceballos hacía una observación que se sentía muy orgulloso del problema del empleo y desempleo. ¿Sabe usted cuánto decreció el Ecuador en la administración de Rafael Correa con la tasa de empleo y subempleo? Vergonzosamente, en 10 años no han hecho absolutamente nada para bajar esos niveles. Están en los mismos niveles, no han logrado absolutamente nada este gobierno de Rafael Correa en el tema de empleo y subempleo, conocidos por todos, en todos los medios de comunicación, y donde usted quiera encontrar información, esa es la realidad de los acontecimientos en el Estado ecuatoriano respecto al tema de empleo y subempleo. Esa es una gran verdad, estimado Lenín. El tema sigue, no solamente se extiende el tema de Europa a los mismos Estados Unidos, y estaba viendo una información de que no han despertado las expectativas. Nosotros no estamos exentos de las injerencias de lo que ocurre en el mundo, digo yo, pero ¿cómo lograr superar de corto plazo para decir, a ver, yo creo en esa propuesta
y en 2 meses, en 3 meses voy a solucionar los temas. ¿Son fáciles solucionar los temas? No, de ninguna manera. Los temas macroeconómicos, una vez que usted tiene el plan, la aplicación del plan, encontrar el resultado no es de la noche a la mañana. Es un plan, y es un plan económico. Es un proceso que tiene que dar. Es un proceso indiscutiblemente. Este gobierno lo puede realizar, sin lugar a duda, lo puede realizar. El tema es generar confianza para que podamos recibir inversión en cada uno de los diferentes sectores. ¿Pero qué tipo de inversión? ¿La inversión de los capitales, capitales golondrina también? No, la solución no es capital golondrina. ¿No? Es el mismo tratamiento que hoy día necesitamos los manavitas, cuando en el tema de reconstrucción no existe crédito para los sectores productivos. No hablo de la participación del Estado en otro tipo de obligaciones, hablo en la rehabilitación de los sectores productivos. No tenemos crédito blando, no tenemos crédito blando. Y le pongo un ejemplo. O sea, crédito hay, pero no crédito blando. Pero no crédito blando. Y le voy a poner un ejemplo, porque me gusta hacerlo de manera categórica. En los problemas que yo estuve, una pared que se cayó de uno de mis edificios, me dieron pérdida total de mi carro que estaba estacionado en la parte de abajo. Bueno, quise comprar un carro y me fui a una de las concesionarias. Me dijeron, señor Díaz, el crédito para comprar vehículos es de 16.5%. Y vaya, lo puede hacer. Ese es, ¿verdad?, el segmento que existe con esa tasa de interés. Pero esa tasa de interés es la tasa que se utiliza, digamos, o que intermedia o lo refiere la concesionaria a la banca privada. O sea, es demasiado alto. A ver, ¿quién determina hoy en día la tasa de interés? Ya no son los bancos, ya no son los bancos, ya ni siquiera la superintendencia de banco, ahora la superintendencia de compañía. Existen leyes que regulan ya la tasa de interés como debe estar y la participación del sector financiero. Pero tuve que regresarme y decirle a mi esposa, amor, no te pude comprar, tenemos que hacer un esfuerzo, vendamos algunas cosas y tratemos de comprar un carro y hagámoslo de contado, y hay que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ¿quién se quiere endeudar hoy en día cuando no sabemos cuál va a ser el desenvolvimiento de las ciudades como Manta, como Puerto Viejo, como Jama, como Pedernales? Todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de la reactivación económica con la participación de todos. No lo sabemos y por lo tanto nadie quiere correr el riesgo, mucho menos con tasa de interés de ese tamaño. Entonces, pues, esa ¿cuál debería ser la tasa de interés? Bueno, no debe estar más allá del 8%, 7%. Si queremos que esto, pues, funcione, ¿sí?, y que haya confianza y que podamos invertir. Mire, yo tuve la experiencia también de que se demolió un edificio mío. Me preguntan mis amigos, ¿cuándo construye? Le digo, no puedo construir. ¿Cómo me puedo endeudar si la ciudad aún no camina como debería ser? No estoy acusando de nada en particular, ni al gobierno ni a nadie. No, lo hago de la manera como desarrollo de los diferentes sectores productivos, que no recibimos apoyo, que no recibimos ayuda. Y yo le expreso y le digo, ¿cómo voy a construir? ¿Cómo voy a pedir un crédito de 100, 200 mil dólares si no sé qué mismo va a pasar? Y el banco no me perdona. ¿Pero qué debería de pasar? A ver, yo tengo, y siempre lo he dicho, primero, apoyo del gobierno nacional, indiscutiblemente. ¿Con qué? Con cada una de las competencias, ni siquiera más allá que eso. Segundo, apoyo del gobierno autónomo descentralizado desde la ciudad, hablo de Puerto Viejo. ¿Con qué? Entregándonos, pues, cada uno de los servicios básicos que necesitamos, ¿sí? Porque usted entra y existe, por ejemplo, mal aroma en la ciudad. Significa que todas las tuberías que se encuentran debajo de la calle están en mal estado. Por lo tanto, el tema es muy, pero muy en serio. Y tercero, la participación de los sectores productivos. Ahí sí entramos nosotros los ciudadanos y quienes de alguna manera somos pequeños, medianos o grandes empresarios, y ahora sí llevar adelante un emprendimiento, sacar adelante los negocios y poder realmente recomenzar
en la actividad productiva de este cantón. Eder, en esta etapa de reconstrucción que usted está también en el tema del Midubi, en un poco más allá de 120 días, ¿qué se ha hecho? Sí, voy a explicarlo ampliamente, pero antes debo de citar algo que dijo aquí el compañero Nilton, de la vergüenza sobre el tema del empleo. Así es. Bueno, yo no tengo vergüenza, yo me siento orgulloso y agradecido de que mis hermanos, mi padre, un obrero, antes de este gobierno no percibían un salario mínimo de apenas $160 y que le alcanzaba, qué sé yo, al 40% de la canasta básica, solamente para eso. Me siento orgulloso y agradecido de que en este gobierno del cual soy parte se haya subido o elevado el nivel del sueldo en más de $366 y alcanzando una canasta básica casi al 100%. De eso me siento agradecido. Una cosa, y lo digo no ya despojándome como a nivel de amistad, nosotros atendemos a toda la ciudadanía, no nos importa porque todos somos afectados de qué movimiento, de qué situación política, de qué religión, sino atender a todos. Yo te invito a que vayas a la CFN y existen créditos tal como tú lo manifiestas, con intereses del 7.5% para emprendimientos, de préstamos mayores a $50.000, no hay límites, con 10 años, dependiendo, tú sabes más que nosotros, porque eres economista, dependiendo del proyecto que tengas. Te invito a que vayas para que te atiendan, y no solamente a usted, que en algún momento pues estuvimos en una tertulia también en una radio y hablábamos del problema, sino a todos los compañeros comerciantes que sufrieron, que de alguna manera pues se reactiven, porque si se reactivan la economía de Puerto Viejo y de Manabí, nos reactivamos todos y en eso estamos enmarcados. Así que queda esa invitación para que de pronto pues este gobierno también contribuya de manera personal para tu reactivación. Efectivamente, pues el trabajo ha sido arduo, no hemos descansado, y eso le decimos a las autoridades, y las autoridades tampoco, las máximas autoridades. Para esto nadie estaba preparado, el terremoto nadie obviamente lo esperaba, pero ahí tenemos que volver también y ser sinceros. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir lo que tenemos que decir frontalmente. Si este gobierno no hubiese sido serio con sus instituciones, la respuesta que se le dio a esta crisis del terremoto del 16 de abril no hubiese sido la oportuna y la que hemos estado dando hasta ahora. Y lo podemos ver con ejemplos internacionales. Y hablo de ejemplos internacionales porque aquí vinieron muchos amigos de distintas partes del mundo, técnicos, sociales, ayudarnos, a atendernos, a darnos la mano, y entre ellos nosotros conversábamos con amigos de Chile, de México, que anduvimos, a propósito también anduvimos con ellos, nos explicaban sus experiencias que tenían con temas de terremoto, y ellos no se pudieron reactivar, y son economías quizás más sólidas en el tiempo que la de nuestro país, no se pudieron recuperar tan pronto como lo estamos haciendo nosotros. Chile duró 6 meses para empezar la reconstrucción, para planificar reconstrucción. México, entiendo que estuvo por alrededor de los 8 meses. Nuestro país, y hablo de vivienda, a los 2 meses y medio, en la casa de la señora Carol, no me recuerdo el apellido, pero en Las Orquídeas, a los 2 meses y medio ya tenía reconstruida su vivienda.
Y así como ella, más de 80 familias a nivel de toda la urbe de Puerto Viejo, porque en la parte central no podíamos entrar y aún se nos hace difícil entrar. Nosotros hemos invertido, y hasta la presente fecha, más de 60 millones de dólares en reactivación y soluciones de viviendas a casas que se afectaron por el terremoto y a casas que se destruyeron. Ya empezamos a entregar llave de casas nuevas en Bahía, en Manta. En los próximos días aquí en Puerto Viejo más de 78 viviendas están en construcción y empezaremos a entregarlas, no con pompas, sino directamente a la familia. Hoy día estuve visitando una de ellas y la señora estaba muy feliz de cómo estaba quedando su casa, y ella no espera que hagamos un acto. O sea, la necesidad es que le entreguemos la llave lo más pronto posible. O sea, no quería un show para no, y de pronto no es que vamos a esperar que las 78 casas se terminen para empezar a entregar, qué sé yo, 5, 7, 10, 15, es permanente. Y así sucesivamente. La próxima semana vamos a entregar 40 soluciones habitacionales en Bahía. Lo mismo estamos haciendo en Canoa, Manta, en Simicasa, Puerto Viejo, estamos construyendo 600 soluciones aquí en el sector de Guavito. Cuando habla de soluciones, ¿qué significa eso? Soluciones habitacionales, y lo voy a decir, de pronto pues nosotros damos viviendas a las familias que lo perdieron todo, vivían en zonas de riesgo, en departamentos de 40 metros cuadrados, entonces es una solución habitacional. Cuando hablamos de casas, pues hablamos de casas en terreno propio. Y a veces, entonces, son casas, son soluciones, son casas a las familias que lo perdieron todo. Lo más interesante de esto es que nosotros tenemos un norte, es de trabajar los 7 días de la semana y, si es posible, las 24 horas del día para dar la respuesta lo más rápidamente posible a la última familia, hasta la última familia que fue afectada por el terremoto aquí en Manaví. Y ese es nuestro norte. No tenemos límite de atender en tiempo a la última familia. Lo queremos hacer lo más pronto posible. Nilton, de lo que lo he escuchado de ustedes, o sea, la parte fundamental, los argumentos fundamentales que tienen que para solucionar todos estos problemas, la clave está en la reactivación económica, en la parte productiva, en el emprendimiento privado, y que debe tener un soporte del Estado. Correcto. Y el gobierno autónomo descentralizado también. Sí. Yo creo que la participación ahí tripartita, donde podemos obtener los mejores resultados. Pero todo esto, en estos casos, de aquí hablamos de, por decirle, ¿no? El gobierno autónomo descentralizado depende también del gobierno central, de sus propias gestiones, pero todo gira alrededor de la reactivación económica. La reactivación económica se hace con billetes. ¿Usted cree entonces, o ustedes consideran que es la parte privada la que tiene que venir? Podemos olvidarnos entonces también de, a lo mejor, créditos de los organismos multilaterales como Fondo Monetario Internacional, o también son necesarios bajo los parámetros de ellos. Bueno, en lo que ha establecido el gobierno actual, determinó que el costo de la rehabilitación de Manaví y Esmeralda está por los 3.300 millones, si me equivoco, es en algo muy mínimo. El ingeniero Ceballos decía de que ya tienen un gasto de 60 millones de dólares, que apenas representa algo así como el 2%. Pero aquí no se trata de que ya en un amanecer se dé la solución a los problemas de Manaví. No, esto es un plan integral y que va a demorar en el tiempo. Por ejemplo, de los préstamos de organismos internacionales, la contrapartida para financiamiento lo tiene establecido ya el gobierno con crédito también del exterior. Es más, incluye al sector privado en 1.000 millones de dólares. Esa es la planificación del gobierno, la que determinó, y lo tiene establecido de esa manera. Pero, insisto, yo desde mi punto de vista de un análisis macroeconómico y de manera personal, yo creo que no podrá haber una rapidez
no va a haber un programa serio y responsable, como todo proyecto. ¿Cómo deben ser los proyectos? Sustentable y sostenible. No puede ser posible si no hay la participación seria del Estado, como decía yo, a través de la competencia, ¿sí?, para con sus conciudadanos, de los gobiernos autónomos descentralizados, y que a nosotros, los empresarios pequeños, medianos o grandes, tengamos realmente una oportunidad. Generar confianza, Lenín. Eso nos va a permitir a nosotros dar la oportunidad y creer que esto sí se va a reactivar. Usted decía algo, y el ingeniero Ceballos también lo decía, tantos ejemplos a nivel internacional. Tengo un hermano que es médico y ejerce su profesión en Chile. Él vino especialmente para acá, al Ecuador, y vino a hablar conmigo, me dice, y esto es importante, me dice, vengo a hablar con usted, hermano. Y yo le digo, ¿me trajiste dinero? Me dice, no, pero te traigo mejores noticias. Me dice, siéntese conmigo. Ok. Me dice, mire, el último terremoto que pasó en Chile, y esta es una excelente información, se la entregué a un amigo y me lo agradeció. Me dice, mire, el último terremoto que sucedió en Chile sucedió cerca de Curicó, que es la ciudad donde yo vivo. Me dice, han pasado 5 años. Chile, con experiencia en movimiento telúrico. Chile, una nación, ¿sí?, con indicadores económicos que inclusive tienen fondos de contingencia para este tipo de desastre natural. Y con todas estas experiencias me dice, han pasado 5 años y todavía no podemos regresar a lo que teníamos antes de ese desastre natural. No quiero ser agorero de que eso es lo que nos va a pasar a nosotros, porque yo más bien veo que, bueno, en el sector comercial nuestro todo el mundo queremos empezar, todo el mundo queremos emprender, todo el mundo queremos salir adelante, pero sí es necesario dar ese aporte desde los otros 2 sectores que he mencionado, para que esto se lo haga de manera más contundente, de manera más rápida. En realidad, Puerto Viejo hoy en día es una ciudad fantasma. Ahora que se abrió la calle Rocafuerte, créamelo que sentí una inmensa pena recorrerla, ver tantos edificios que ya no se encuentran, ver que el fluido eléctrico todavía no está completo. Bueno, en realidad causa una impresión no muy positiva, y eso como que nos dice, esperemos un rato más para ver qué pasa y poder invertir. Hoy día hubo un foro en la universidad, estuve invitado y me sentí muy a gusto, porque este tipo de perspectiva, este tipo de trabajo, de trabajar en lo personal, en lo psicológico de las personas, es parte del desarrollo y es parte de lo que necesitamos, no solo los emprendedores, no solo los empresarios, sino los ciudadanos, el ciudadano común, que como que ya no cree en su ciudad. Yo soy vendedor de licor, y créanme, las ventas de licores no han bajado, y la venta de productos de consumo masivo sí han bajado. ¿Cómo entender eso? Depresión. O sea, como remedio. Es la realidad. Pero aquí estamos justamente para aportar ideas, y eso es lo que yo, desde mi punto de vista, aporto de la participación desde estos 3 ángulos, desde estos 3 sectores, y donde estamos involucrados cada uno de los ciudadanos. Creo que no es un pecado. Creo que si nos centramos un poquito nos damos cuenta, entonces, se están haciendo las cosas, tenemos un poco más allá de 120 días. ¿Usted cree que la parte fundamental para poder avanzar mejor hay un buen paso? O sea, no, pero la parte fundamental está en el incentivo que se haga a la parte privada. Obviamente, porque al abrir empresa, al abrir negocio, captamos manos de obra y comienza una recirculación de capital dentro de la misma ciudad, que va a permitir la reactivación ya no solo de una empresa, sino de varios emprendimientos de manera paralela. Ya se hace una multiplicación. Correcto. Desde la compra de una hamburguesa, de un helado, de una empanada, de ir y llevar al parque, a nuestra playa, de salir a comer en la noche. ¿Cómo entender entonces, de acuerdo a las informaciones de la Superintendencia de Bancos, cómo entender que se han incrementado los depósitos en la provincia?
Es verdad, se han incrementado los depósitos en la provincia. Los primeros días, obviamente, que hubo una disminución tremenda. Obviamente, eso va a llegar a un momento como un punto de equilibrio. Hay que entender de que obligaciones contraídas dentro del sector empresarial tienen que ser obligaciones que hay que cumplirlas, hay que pagarlas. Y es ingresado, o sea, se han Pero por favor, ¿dónde se establece la mayor cantidad de ingresos versus la contraparte? Porque no estamos llevando justamente los emprendimientos y no estamos haciendo todo el gasto, el retiro de dinero, porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino escoger. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es depositar las obligaciones que ya habíamos adquirido, de un análisis desde mi punto de vista como hombre de negocios. Bien, Eder, complementando un poquito el tema de la reconstrucción, el tema, o sea, dentro del área que usted está, y esto de todas maneras es importante y siempre tiene que ser noticia, sobre todo en estos momentos, aspiran a llegar a fin de año en cuanto a este tema de las viviendas, las soluciones o como les llame, ¿a qué tanto se puede avanzar? Porque me llama la atención lo que habla del hermano en Chile, que han pasado tantos años. Hay un informe también de la Universidad de Berkeley, creo que se llama, de California, en ese sentido de que había esa evaluación que se había hecho en Chile. O sea, ¿qué tanto se puede avanzar frente a lo que tienen identificado, por lo menos hasta fin de año, o por lo menos hasta que Correa se vaya? Paréntesis, tuvimos una charla con un experto norteamericano de sísmica, un doctor de sísmica, un asesor de la Casa Blanca directamente con el presidente Obama. Estuvimos en Manta y hablábamos más o menos del tema y nos puso un ejemplo claro. Las Torres Gemelas se cayeron ya hace más de una década y todavía no se recuperan de las Torres Gemelas que se cayeron. Acá fue un terremoto. Nosotros tenemos que estar conscientes de que no todo lo vamos a solucionar de manera inmediata. Estos son años, décadas, y hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con políticas públicas que determinen un solo norte en los crecimientos nuevos de ciudades, y por eso estamos aportando mucho como gobierno, como ministerio, a todas las ciudades, para reordenar, ayudar al reordenamiento, porque lo que sucedió en varias ciudades se pudo haber evitado si nosotros éramos ordenados, si nosotros cumplíamos con las normas que teníamos y que ahora están reforzadas. Y también hay que implementar muchos tipos de ordenanzas a través de los municipios para el control de la construcción, sobre todo que ha venido mucho a menos porque la gente construía desordenadamente y ampliaba desordenadamente, y eso nos ha pasado la factura y eso tiene que borrarse. A la pregunta, nosotros tenemos que, creemos, y así vamos a cumplirlo, que vamos a atender a 42.000 familias en lo que es reconstrucción de vivienda, con los incentivos que estamos dando, y también en construcción de vivienda nueva. Estamos llegando ya a gran parte de la zona rural, empezamos a atender donde ocurrió los mayores desastres, que en las zonas urbanizadas, pero no hay que desconocer que la zona rural también fue muy afectada y ya estamos empezando a construir viviendas. Aspiramos a construir varias ciudadelas a finalizar del año, tal así es la de aquí de Puerto Viejo, el sector del Guavito con 600 soluciones habitacionales, casas, o también en el sector de Acuarela 168 casas. Estamos construyendo otra ciudadela en Bahía, que en Acuarela de Bahía. Pedernales, ¿cómo usted tiene? Pedernales, estamos ya prácticamente en 2 lugares. Hay una caleta pesquera que se llama La Chorrera, más de 250 familias van a ser reubicadas en la parte que estaban prácticamente en riesgo, y el 95 de las casas se cayeron. Vamos a reubicarle, ya estamos trabajando en eso, con movimiento de tierra, todo lo que es infraestructura, y las casas que ya están prácticamente
se están cancelando, y además en el centro de Pedernales, en más de 14 hectáreas, vamos a reasentar algunas ciudadelas que están en zona de riesgo y que superan las 1000 familias. Dime usted, como funcionario que ha estado en este gobierno, ¿es saludable cuando viene visitas presidente o vicepresidente que los pone a correr? Bueno, es parte de la administración pública. Si este gobierno, si el compañero presidente no estuviera enterado de todo lo que hacemos en distintas instancias de la obra pública, no tuviéramos los resultados que tuviéramos. Asimismo sus ministros. Para nosotros es un agrado recibirles día a día. El día viernes está el señor vicepresidente con nuestra señora ministra. La semana pasada estuvo nuestra señora ministra acá también. Y para nosotros es muy grato. El señor presidente lo estamos esperando con prontitud también. ¿Para qué? Para que vea ya las obras. Con él conversamos de manera directa. Él es muy preocupado y está muy pendiente de los cumplimientos, de los cronogramas, sobre todo de la ejecución de las viviendas. No es fácil, sin embargo, estamos comprometidos a cumplir con esos cronogramas, y ese cronograma es la sonrisa de una familia que lo perdió todo en un terremoto, se transforma en una sonrisa de una familia que lo perdió todo en un terremoto y ahora va a tener una vivienda. Pues quiero aprovechar esto porque siempre se me había ocurrido, pero nunca lo había podido hacerle una pregunta. De repente el presidente no está bien informado, no le han dado bien información, ¿no? Y viene y reclama el presidente, y bueno, es el presidente y no lo puedo públicamente decir, pero hay ocasiones que se equivoca porque, a ver, la administración pública no todo es perfecto. Hay de todo, digo yo, como hay en el tema periodístico, en el tema comunicacional. Y de repente el presidente se sale con una y uno tiene que callarse porque no tiene la información completa. Bueno, en la administración pública todo es perfectible, y repito, pues peor en pero una se da en esos emergencia. casos de que el presidente no... Bueno, de lo que yo conozco y lo que puedo hablar, tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ahora en el MIDUBI, nosotros no le mentimos ni al pueblo, menos al presidente, ni a nuestra señora ministra, no le mentimos. Siempre decimos la verdad. Entonces, es importante que un presidente acuda así, hay que andar detrás, digo yo, para que las cosas se hagan. Sí, es una de las expresiones administrativas. Otros lo hacemos de otra manera, con seguimiento a indicadores de cumplimiento. Hoy en día la administración pública, bien lo decía Eder, de que es horizontal y los procesos están más a la vista que antes, ¿sí? Por lo tanto, pues ya es una particularidad de quien ejerce la administración. Hablamos del tema económico, que es una de sus fortalezas, Nilton, pero digo una cosa también en el área social. ¿Cuál es la concepción que tiene Guillermo Lasso? Bueno, Guillermo tiene claro de que, por ejemplo, en el tema hospitales que topamos hace un momento, ¿sí? Por cada 1000 habitantes debe haber 2 camas y media, ¿sí? Tiene un proyecto de construcción de hospitales en los diferentes lugares del país. Ejemplo, en el tema Pedernales, ¿sí? Merecen la atención, porque mientras llegas a Chones o llegas a Santo Domingo, bueno, puede ocasionar un problema. ¿No? Pero vamos a mejorar este tema de aquella consulta del Seguro Social, que en muchas ocasiones se han dado plazos de atención hasta de 1 año. Ya, por eso estamos hablando del tema de salud del Seguro Social. Es parte de lo social de este gobierno. ¿Ya? Esperemos que las cosas se cumplan en este gobierno. De parte de Guillermo, está prácticamente de salir tiene clara la disposición de en lo social, por ejemplo, y aquí voy a tomar un tema delicado, pero el señor Lasso ha sido expresivo y es claro, y él dice, ¿cómo no continuar con las escuelas del milenio? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No todo es malo en este gobierno. Hay cosas que son rescatables, por ejemplo, el tema de la escuela del milenio, y Guillermo ha sido muy sincero y ha dicho, yo lo voy a retomar, obvio que tengo que realizar algunos temas pues con los que yo no estoy de acuerdo, y de esa manera pues
continuamos con un análisis profundo de cada uno de los temas en el área social, con el tinte de administración de Guillermo Lasso de ser más eficiente. Así que los mediquitos estos cubanos, personas como mi hermano Manuel Ignacio, médico, que tuvo que irse a ejercer a Chile, porque aquí este gobierno no le dio oportunidad. Y sin embargo usted ve cubanos que ya están hasta rectores de universidad. ¿Cómo le entregan y le niegan a los ecuatorianos, a los manavitas, la oportunidad de ejercer funciones delicadas? O si no, como se explica el caso de la Universidad del Sur, ¿sí?, donde se elige un rector que no es ecuatoriano, y así en muchísimos casos. Entonces, pues, la ley de educación superior la vamos a cambiar, Tuve el gusto de conocer a la representante del CENESID acá en Manaví, creo que el apellido es Ceni. Sí, y conversé con ella y le dije, la felicito de su manera de expresarse, y si se cumple, pues felicitaciones. Le digo, pero le voy a contar algo. Conocí a un chico que se llama Brian y acudió a la central de movimiento, creo, a pedirme que le ayude. Y le dije, ¿de qué manera te puedo ayudar si yo no pertenezco al sector público? Me dice, economista, la universidad determinó que yo debo estudiar agricultura. Y yo le digo, ¿no te gusta la agricultura? Economista, véame caminar. Y bueno, tenía problemas para caminar. Me dice, soy un chico especial. Sí me gradué en el colegio, pero yo quiero ser enfermero. Yo quiero ser enfermero porque he comprendido de que recibí mucha ayuda y yo también quiero ayudar. Pero sin embargo, me dice la universidad que debo estudiar agricultura. Y le pedí a la economista, porque es mi colega, de que le dé una oportunidad a ese niño que quiere ejercer una función social como profesional. Ella se expresó muy bien y me dijo, Nilton, si hay un caso en particular de esa naturaleza, bueno, estamos en la obligación, ¿por qué no?, de ejercer una ayuda a alguien más que nada que es un chico especial. Pero estas cosas se dan. Claro, estas cosas se dan. Particularidades. Sí. En todo caso, el tema social es un tema del cual no pueden obligarse indiscutiblemente en la forma como en los últimos años se ha ayudado, se ha emprendido, establecer una política pública, porque yo creo que en esta ley electoral sí es importante hablar de políticas públicas, que es lo que nos ha faltado en el país. Obviamente, ese es el inicio de cada uno de los planes de desarrollo. Para hacerlo legal hay que hacerlo desde el punto de vista de políticas públicas. Una vez que las políticas públicas están aprobadas por los gobiernos de turno, por los gobiernos autónomos descentralizados, en su orden, cualquiera de ellos, la función principal es ejercer política pública que luego se la lleva a la práctica con los ciudadanos. Indiscutiblemente que es así. Llegar a que se constituyen políticas de Estado, porque esa es la parte clara. Las políticas públicas son políticas de Estado. No, establecer una política pública, pero que se la esté... A ver, que la política pública se constituya en política de Estado, es decir... de cumplimiento. Lógico, que mañana esté el señor A, el B o el C, que se cumpla con esa política. Porque obviamente pueden los gobiernos cometer errores, ¿no comprende? O la pueden poner en el limbo y simplemente se legisla, pero no se cumple. Ya, pero claro, no todo es malo, porque ese ha sido uno de los problemas en este país, todo lo demás es malo. Mire, si usted comienza a revisar la conceptualización de la administración pública, descansa sobre lo que usted está diciendo. Necesitamos de la aprobación de políticas públicas, pero que tenemos que llevarla a la práctica, y ahí está la diferenciación en ciertos casos. Bien. Eder, se está preparando Alianza País para las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo avanza el tema? Porque lógicamente que una de las mayores preocupaciones, y sobre todo de ciertos sectores, bueno, lo he conocido, estoy en la actividad para estos chismes, los chismes hacer las noticias, digo yo. Se habla del tema de la asamblea. La asamblea es clave para cualquier gobierno, por eso se habla de tener gobernabilidad, y esa palabrita me la repetían todos, hay que tener gobernabilidad. Está preparándose el país para, lógicamente, aspirar a ganar nuevamente
la presidencia de la República, pero también para llegar a tener una mayoría en la Asamblea? Efectivamente, a nivel provincial y a nivel nacional, pues nosotros tenemos nuestras estructuras y también tenemos nuestros lineamientos para escoger los candidatos, y en su momento pues se escogerán los mejores para que nos representen y captar nuevamente la mayoría, que lo vamos a lograr obviamente en la próxima asamblea. Manabí, pues hay muchos compañeros que van a aspirar y muy buenos representantes que van a ser candidatos y que van a hacer la diferencia en su momento cuando llegue la elección para nuevamente ganar la mayor alta número de asambleístas, tanto en la zona norte como en la zona sur. A propósito de eso, la ventaja, digo yo, competitiva de militancia que estaba en la administración pública, ¿a usted le ha permitido recorrer y que lo conozcan en Manabí? ¿Aspiraría usted a ser parte también de los elegidos? ¿Por qué no? Claro que sí. Me gusta la política, me gusta servir, estoy convencido de este movimiento, de sus ideales, y estamos justamente para servir. Pero claro, esto tiene que ser un proceso, y en un momento determinado pues se determinará quiénes van a ser los representantes. Y si a mí me ponen me dan esa oportunidad, obviamente lo haré de la mejor manera. Nos llamó la atención el día de hoy que hubo la plana mayor, se reunió la plana mayor del país y la presidía Jorge Glass. ¿Sería a lo mejor Jorge Glass el designado? Bueno, en las próximas semanas ya se estará diciendo efectivamente cuál va a ser nuestro binomio, nuestros candidatos, y para eso tenemos una estructura, tenemos unos estatutos que cumplir y se harán en una asamblea a nivel nacional. No quieren aflojar nada, no quieren estar. Es una expectativa. Milton, en una entrevista que le hice a Guillermo Lasso, me habló y anticipó, al igual como les anticipaba, dijo que usted va a presidir la lista para candidatos asambleístas en la zona sur. ¿Es así? Bueno, a mí, hay una gran verdad. En la entrevista que le hice me lo dijo así. No, sí lo dijo en varios lugares de manera pública. Hay que respetar lo que establece el Código de la Democracia y hay que hacerlo, bien lo decía el ingeniero Ceballos. De darse el caso, yo soy frontal y aceptaría con mucho gusto. ¿Para qué? ¿Y por qué? Primero, hay muchas cosas que cambiar en la estructura del Estado. Segundo, quisiera ir a luchar por esos taxistas que le quitan punto a cada rato y que tienen 100 problemas. Algo se hablaba hace un instante y no profundizamos el tema de la pesca. Esas famosas 8 millas que no le permiten realmente al pescador artesanal. Lo que quiero decir es que hay mucho por hacer. Eso quiere decir que el empresario está atentando contra los intereses del pequeño. La gran pesca, el gran inversionista, el industrial, sí está afectando al pescador artesanal. Vaya, pregúntele, pero cuando por alguna razón pescó un tiburón, lo quieren meter a la cárcel. Lo quieren meter a la cárcel. Bueno, pero ese es otro tema. El tema es la posibilidad de una candidatura. Mire, tengo el honor de ser amigo de Guillermo Lasso. He conversado no una sola vez, muchas veces, no solo en Manabí, fuera de Manabí, y no solo en la costa, sino en la sierra, y he aprendido a conocerlo. No es lo que la gente pretende imputarle, es un señor con mucho conocimiento, créamelo. Me siento orgulloso de ser amigo de él y quisiera dar mi aporte. ¿Eso le garantiza de que usted no va a ser inamovible allí frente a supuestas alianzas? No, de ninguna manera. Aquí hay que poner simple y llanamente a los mejores. Si Nilton Díaz tiene que hacerse a un costado, yo lo haría con todo gusto. Aquí el tema es sencillo y es claro. Tenemos una oportunidad única. Hoy en día Guillermo Lasso encabeza las encuestas, eso es indiscutible, de intención del voto. Y si yo tengo que colaborar para que mi amigo sea presidente de la República, lo haré desde cualquier trinchera en la que yo me encuentre, y si me toca asistir a sí mismo como candidato, lo haré y lo respaldaré 100% a cada uno de los actos políticos de mi buen amigo Guillermo Lasso. Lenín,
espera un poco nomás, que vienen mejores días para el Ecuador con el gobierno de Guillermo Lasso. Hay un tema, y fue el que le toqué a él, el tema de gobernabilidad. ¿Cómo? A ver, supongámonos el escenario, gana Guillermo Lasso y no tener una mayoría legislativa. Es duro. Mire, porque recordemos lo que ha pasado antes. A ver, yo tengo 10 diputados en esos tiempos. A ver, para eso entonces yo quiero que me dé 2 ministerios. Esa ha sido la práctica, no nos olvidemos de eso. Es duro para cualquier mandatario, el que sea, no tener una mayoría legislativa. yo creo que el escenario político, después de las elecciones del 19 de febrero del año 2017, van a marcar algunas actividades políticas. Y aquí nadie podemos decir de esta agua no debe beber, pero para lograr una mayoría que se necesita, en el caso de que gane cualquiera, se necesita esa gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad no solo se necesita desde el punto de vista del Ejecutivo, también del Legislativo, porque ¿cómo determinamos leyes? ¿Cómo cambiamos leyes? ¿Cómo establecemos reformas? ¿Cómo creamos nuevas leyes? ¿Sí? Tanto problema tiene el Estado. Ha sido en eso, o sea, conformar una mayoría para aprobar leyes y todo, pero dependiendo de si me das esto, si me das lo otro. Y esto va a estar duro. Aquí no hay hoy en día, con el respeto de mi buen amigo aquí, el ingeniero Ceballos, de que alguien ya tenga asegurado una mayoría. No, de ninguna manera. Aquí vamos todos a tratar de ganar una curul, a tener la mayor cantidad de legisladores posible. Y bueno, nosotros estamos dando los pasos necesarios para lograr un gran número de asambleístas y creo que sí lo vamos a lograr, convencido. Claro que sí, por eso lo hablaba al inicio de esta entrevista, de que nosotros estamos buscando los mejores hombres en el país, justamente para que participen. Le di algunos nombres y se lo digo categóricamente, como Franco Romero en El Oro, que con toda manera, con toda seguridad, si él fuera candidato, yo estoy seguro que va a ganar la curul. Estoy seguro que va a ganar la curul. Y así mismo en todo el país. Por lo tanto, tratamos de lograr la mayor cantidad de asambleístas posible y, dadas las condiciones, como lo estamos proyectando, lo vamos a lograr en un gran número. No con una mayoría tan grande como la que tiene hoy día Alianza País, pero vamos a lograr, créamelo, una gran cantidad de asambleístas. Nos queda poco por recurrir para hacer la gran mayoría. Bien. ¿Podrá País repetir los 100? Sí, es duro, pero ese es nuestro objetivo. Y es por esto porque estamos haciendo un tamizado a nivel nacional de quiénes son los mejores representantes en las próximas elecciones para la asamblea. Y estoy seguro, pues, con el trabajo que ha irradiado nuestro gobierno durante 9 años y la gente que confía que confió y sigue confiando en nosotros, vamos a tener la mayoría y vamos a seguir gobernando para seguir trabajando de todo. Hemos logrado mucho, pero tenemos que seguir logrando mucho más de lo que hemos hecho por la patria. Bien, recién el 19 de octubre comienza el proceso de inscripción. Hasta tanto estamos en estos tipos de programas que, digo yo, son una anticipación. Hasta esa fecha estarán definidas prácticamente las candidaturas presidenciales, las candidaturas también de asambleístas. Yo creo que volveremos a encontrarnos aquí, sobre todo ya para hablar de los temas concretos, afinarán sus planes de gobierno. Así es. Y lógicamente allí ya pueden sacar toda la artillería que tienen para tratar de convencer al pueblo ecuatoriano que los honren con sus votos. Quiero agradecerles a ambos por su presencia. Esto enriquece fundamentalmente, y una de nuestras labores, enriquecer la democracia, conocer qué es lo que plantea cada una de las organizaciones. Y hay algo que digo yo, ¿no? Saber cómo es que lo hacen, porque esa es mi preocupación. ¿Será que de tantos años que uno ha vivido y conocido de estas lides políticas, que uno de repente se vuelve incrédulo? Créanmelo, se lo digo de corazón. A veces. ¿No es cierto? Se vuelve incrédulo. Entonces, digo yo, y una que me marcó fue el tema de que sabemos, que yo sé cómo hacerlo, ¿no? Y
que lo digo y soy espontáneo en eso, lo digo públicamente. Entonces, cuando uno está en un medio de comunicación y que recibe todos los días inquietudes, problemas, necesidades insatisfechas, porque la población en última instancia acude ante los medios para poder reclamar, entonces digo yo, pero también es importante que la gente debe reconocer. Me da mucho gusto haber escuchado de usted como representante de Creo, haber escuchado que hay un reconocimiento también a obra que se ha hecho. Tienen discrepancias y eso se llama, creo yo, honestidad política. Y esa es una de las prácticas que otros deben de copiar, porque hay que entender de que no todo es malo, de que se puede estar equivocado, pero también que tiene que hacer un reconocimiento de lo que es bueno que se haya hecho, porque no solamente es uno, es la ciudadanía la que también reconoce. Y sobre todo entender de que muchos de los candidatos van con las mejores intenciones. Y eso es saludable también, hacer ese reconocimiento en beneficio de la democracia. Gracias a ustedes dos por acompañarnos y sobre todo a ustedes, señores televidentes, por la paciencia que han tenido de seguir en nuestra compañía, acompañándonos aquí en otro programa de Decisiones 2017 rumbo a las elecciones.